Capítulo 6. El compás hipnótico. ¿Cuál es esta misteriosa ley a través de la cual toma el control permanente del cuerpo de las personas, incluso antes de apropiarse de sus almas? Todo el mundo querrá saber más acerca de esta ley y sobre cómo funciona. Será difícil describir la ley de modo que puedas comprenderla, pero puedes llamarla compás hipnótico. Es la misma ley a través de la cual se puede hipnotizar a las personas. Así que posee usted el poder para utilizar las leyes de la naturaleza como una red en la que mantiene a sus víctimas en eterno control. ¿Eso es lo que afirma? No solo es mi afirmación, es la verdad. Me apropio de sus mentes y cuerpos incluso antes de que mueran, siempre que pueda asustarlos o atraerlos hacia el compás hipnótico. ¿Qué es el compás hipnótico y cómo lo utiliza para ganar permanentemente la supremacía sobre los seres humanos? Tendré que retroceder en el tiempo y el espacio y darte una breve descripción de cómo la naturaleza utiliza el compás hipnótico. De lo contrario, no podrás entender mi descripción sobre cómo utilizo esta ley universal para controlar a los seres humanos. Adelante, pero mantenga su relato limitado a sencillas ilustraciones que surgen desde el rango de mi propia experiencia y conocimiento de las leyes naturales. Muy bien. Haré mi mejor esfuerzo. Tú, por supuesto, sabes que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre todos los elementos y toda la energía en el universo. Puedes ver que las estrellas y los planetas se mueven con perfecta precisión, cada uno observando su propio lugar en el tiempo y el espacio. Puedes ver que las estaciones del año van y vienen con perfecta regularidad. Puedes ver que un roble crece a partir de una bellota y que un pino crece a partir de una semilla de sus ancestros. Una bellota nunca produce un pino y la semilla de un pino nunca produce un roble. Estas son cosas simples que cualquiera puede entender. Lo que no podemos ver es la ley universal a través de la cual la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio a lo largo de una miriada de universos. Ustedes, criaturas atadas a la tierra, tuvieron una momentánea visión de esta gran ley universal cuando Newton descubrió que esta mantiene a tu tierra en su posición y provoca que todos los objetos materiales sean atraídos hacia el centro de la tierra. Él la llamó la ley de la gravedad. Sin embargo, no fue más allá en su estudio de la ley. Si lo hubiera hecho, hubiera descubierto que la misma ley que mantiene a tu tierra en posición y que ayuda a que la naturaleza mantenga un equilibrio perfecto sobre las 4 dimensiones en las que se encuentran contenidas la materia y la energía. Es la red con la que atrapo y controlo las mentes de los seres humanos. Cuénteme más sobre esta sorprendente ley del compás hipnótico. Como ya lo he afirmado, existe una forma universal de energía con la que la naturaleza mantiene un equilibrio perfecto entre toda materia y energía. Esta hace un uso especializado de su material universal de construcción, dividiéndolo en diferentes longitudes de onda. El proceso de desintegración se lleva a cabo a través del hábito. Comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Al principio, las notas se memorizan en la mente. Después, se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo. Por repetición, la melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico debe repetir sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición, las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento que la mente repite una y otra vez a través del hábito crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. ¿Me sigues? Sí. Bien. Para proseguir,
El ritmo es la última etapa del hábito. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez a través del principio del hábito alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Entonces, el hábito no se puede romper porque la naturaleza se apropia de él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces, es obligado a dar vueltas y vueltas, pero no puede escapar. La energía con la que las personas piensan se puede comparar con el agua de un río. Así que esta es la manera en la que usted toma el control de las mentes de las personas, ¿cierto? Sí, todo lo que tengo que hacer para ganar el control sobre cualquier mente es inducir a su dueño a la indecisión. Debo entender que el hábito de la indecisión es el mayor peligro a través del cual las personas pierden la prerrogativa o el privilegio de pensar por sí mismos y forjar sus propios destinos terrenales. Eso y mucho más. La indecisión es también el hábito a través del cual me apropio de sus almas después de renunciar a sus cuerpos físicos. Entonces, la única manera en la que un ser humano puede ser salvado de la aniquilación eterna es manteniendo el control sobre su propia mente, mientras él está sobre la tierra. ¿Es verdad? Has definido la verdad perfectamente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Atrapo a los demás de manera tan natural como el sol que se pone en occidente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. ¿Es todo lo que hay sobre el asunto de ser salvado de la aniquilación eterna? ¿No tiene que ver con salvar a las personas aquello a lo que usted llama su oposición? Puedo ver que piensas con mucha profundidad. Mi oposición, el poder que ustedes, criaturas atadas a la tierra, tiene todo que ver con salvar a las personas de la aniquilación eterna. Y, por esa razón, es mi oposición quien otorga al ser humano el privilegio de utilizar su propia mente. Si utilizas ese poder manteniendo el control sobre tu mente, entonces te conviertes en parte de ella al renunciar a tu cuerpo físico. Si te niegas a usarlo, entonces yo adquiero el privilegio de aprovechar la renuncia a través de la ley del compás hipnótico. ¿Cuánto de la persona toma al ganar el control sobre ella? Todo lo que queda después de que deja de controlar y utilizar su propia mente. En otras palabras, cuando gana el control sobre una persona, se apropia de lo que queda de su individualidad hasta el momento en que renuncia a utilizar su propia mente. ¿Es correcto? Así es como trabajo. ¿Qué hace usted con las personas a las que controla antes de morir? ¿Qué utilidad tienen para usted mientras están vivas? Las utilizo o aquello que queda después de tomar el control, como propagandistas que me ayuden a preparar las mentes de otros a entrar a la indecisión. No solo incita a las personas a destruir su poder para controlar sus propias mentes, sino que las utiliza para ayudarle a atrapar a otros. Sí, no doy oportunidad a que escapen de mí. Volvamos al asunto del compás hipnótico. Dígame más sobre cómo funciona esta ley. Muéstreme cómo utiliza a los individuos para que lo ayuden a controlar a otros. Quiero saber algo sobre la forma más efectiva en que lo utiliza. Oh, eso es fácil. Lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno la mente de miedo, no se me dificulta hacer que divague hasta verlo atrapado en la red del compás hipnótico. ¿Qué miedo humano sirve mejor a su propósito? El miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo a la muerte es su arma favorita? Porque nadie sabe, y por la naturaleza misma de las leyes del universo, nadie puede probar en definitivamente lo que sucede después de la muerte. Esta incertidumbre aterra a las personas. Las personas que entregan su mente al miedo, cualquier tipo de miedo, se rehúsan a utilizar sus mentes y comienzan a divagar. Finalmente entran al torbellino del compás hipnótico de que quizá nunca escapen.
Entonces, ¿no le interesa lo que los líderes religiosos piensen o digan de usted cuando hablan de la muerte? No mientras digan algo. Si las iglesias dejaran de hablar de mí, mi causa recibiría un severo revés. Todo ataque contra mí afianza el temor de los demás, de las mentes que están siendo influidas por este miedo. Verás, la oposición es aquello que evita que algunas personas divaguen, suponiendo que no se rindan ante ella. Dado que afirma que las iglesias ayudan en lugar de obstaculizar su causa, dígame, ¿qué le preocuparía a usted? Mi única preocupación es que algún día aparezca sobre la tierra un verdadero pensador. ¿Qué pasaría si apareciera un pensador? ¿Me preguntas qué sucedería? Te diré lo que sucedería. Las personas reconocerían la mayor de todas las verdades. Que el tiempo que pasan temiendo algo, si fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y la salvaría de mí después de la muerte. ¿No vale la pena pensarlo? ¿Qué está evitando que un pensador así aparezca en el mundo? El miedo a la crítica. Quizá te interese saber que el miedo a la crítica es la única arma efectiva que tengo para fustigarte. Si no tuvieras miedo de publicar esta confesión, después de habérmela arrancado, perdería mi reino terrenal. Y si lo sorprendiera y la publicara, ¿cuánto tiempo pasaría para que perdiera su reino? Solo lo suficiente para que una generación de niños creciera para comprenderlo. No puedes arrebatarme a los adultos. Ya los tengo afianzados, pero si publicas esta confesión, sería suficiente para evitar que obtuviera el control de aquellos que aún no nacen y de aquellos que aún no han llegado a la edad del razonamiento. No te atreverías a publicar lo que he dicho porque los líderes religiosos te crucificarían. Pensé que la salvaje práctica de la crucifixión había dejado de estar de moda hace 2000 años. No me refiero a una crucifixión en la cruz. Me refiero a una crucifixión social y financiera. Tus ingresos se verían congelados. Te convertirías en una escoria social. Los líderes religiosos, así como tus seguidores, te tratarían con desprecio. Supongamos que decido arriesgarme con aquellos pocos que pretenden utilizar sus propias mentes en vez de asustar a las masas que no lo hacen. Las masas de las que usted reclama el 98%. Si tienes el valor suficiente para hacerlo, capturarás mi estilo. ¿Por qué reclama a los que no son científicos? ¿No le gustan los científicos? Oh, sí, me agradan todas las personas. Pero los verdaderos científicos están lejos de mi alcance. ¿Y eso por qué, oiga? Porque piensan por sí mismos y pasan su tiempo estudiando las leyes naturales. Ellos estudian la causa y el efecto. Analizan los hechos siempre que los encuentran, pero no cometas el error de creer que los científicos no tienen religión. Ellos tienen una religión muy definida. ¿Cuál es su religión? La religión de la verdad. La religión de la ley natural. Si el mundo crea alguna vez a un pensador fidedigno con la capacidad de penetrar el secreto bien oculto sobre la vida y la muerte, puedes estar seguro de que la ciencia será responsable de la catástrofe. ¿Catástrofe para quién? Para mí, por supuesto. Volvamos al tema del compás hipnótico. Quiero saber más sobre él. ¿Se parece al principio a través del cual las personas pueden hipnotizarse entre sí? Es exactamente lo mismo. Ya te lo he dicho. ¿Por qué repites las preguntas? Esa es una vieja costumbre terrenal que tengo, Su Majestad. Para su conocimiento, le diré que lo estoy obligando a repetir muchas de sus afirmaciones para enfatizar. También estoy tratando de ver si lo atrapo en alguna mentira. No evada el asunto. Vuelva al compás hipnótico y dígame todo lo que sabe sobre él. ¿Soy una víctima de este? No ahora, pero apenas y te salvaste de caer en mi red. Caminaste hacia el remolino del compás hipnótico hasta que descubriste cómo obligarme a hacer esta confesión. Entonces perdí el control sobre ti. ¡Qué interesante! ¿No está usted tratando de recapturarme a través de la adulación? ¿O sí? Ese sería el mejor soborno que podría ofrecerte.
Es el soborno que utilicé en ti de manera efectiva antes de lograr aventajarme. ¿Con qué me adulaste? Con muchas cosas, entre ellas el sexo y el deseo por expresarte. ¿Qué efecto tuvieron tus sobornos en mí? Provocaron que descuidaras tu principal propósito en la vida y te iniciaron en la indecisión. ¿Eso es todo lo que me hizo a través de sus sobornos? Eso fue suficiente. Pero ahora estoy de vuelta y lejos de su alcance, ¿no es cierto? Sí, estás temporalmente lejos de mi alcance porque no estás divagando. ¿Qué es lo que rompió tu conjuro sobre mí y me liberó del hábito de la indecisión? Mi respuesta podría humillarte. ¿Deseas escucharla? Prosiga y responda, Su Majestad. Deseo saber cuánta verdad puedo soportar. Cuando encontraste el gran amor en la mujer de tu elección, perdí mi control sobre ti. Así que me acusará usted de ocultarme tras las faldas de mi mujer, ¿no es así? No, no de ocultarte. Yo no lo pondría de esa forma. Diría que has aprendido a darte a ti mismo un antecedente sólido con el aderezo de la mente de una mujer. Entonces la falda no tiene nada que ver con eso. No, pero sí su cerebro. Cuando tú y tu esposa comenzaron a combinar cada día de sus ideas a través de su hábito de dominar la mente, se toparon con el poder secreto para obligarme a hacer esta confesión. ¿Es la verdad o está usted tratando de adularme nuevamente? Podría adularte si estuviera solo, pero no puedo adularte mientras utilices la mente de tu esposa. Estoy empezando a ser consciente de algo importante. Comienzo a comprender lo que quería decir el escritor de ese pasaje en la Biblia que sustancialmente dice, cuando dos o más se reúnen y piden cualquier cosa en mi nombre, deberá ser concedido. ¿Es verdad entonces que dos mentes son mejor que solo una? No solo es verdad, es necesario para que alguien pueda tener un contacto continuo con el gran almacén de la inteligencia infinita, donde se encuentra almacenado todo lo que es, lo que fue y lo que puede ser. ¿Existe tal almacén? Si no existiera, no podrías estarme humillando con esta tonta confesión forzada. ¿No es peligroso darle esta clase de información al mundo? Claro que es peligroso para mí. Si fuese tú, no la divulgaría. Volvamos ahora a la técnica a través de la cual aseguras en tus víctimas el hábito de la indecisión. ¿Cuál es el primer paso que un indeciso debe dar para romper con el hábito? Tener el vehemente deseo de romperlo. Tú, por supuesto, sabes que nadie puede ser hipnotizado por otra persona sin su consentimiento a ser hipnotizado. Tampoco puede la naturaleza colocar a alguien bajo el conjuro del compás hipnótico sin su consentimiento a ser hipnotizado. El consentimiento puede asumir la forma de apatía hacia la vida, generalmente falta de ambición, miedo, falta de definición de propósito y muchas otras formas. La naturaleza no requiere del consentimiento para colocar a alguien bajo el conjuro del compás hipnótico. Solo se necesita sorprenderlo fuera de guardia a través de cualquier forma de descuido al utilizar su propia mente. Recuerda esto. Cualquier cosa que tengas, úsala o piérdela. Todo intento afortunado por romper el hábito de la indecisión debe hacerse antes de que la naturaleza haga permanente el hábito a través del compás hipnótico. Tal como lo entiendo, el compás hipnótico es la ley natural a través de la cual la naturaleza fija la energía positiva en todos los entornos. ¿Eso es cierto? Sí, la naturaleza utiliza el compás hipnótico para hacer permanentes el pensamiento dominante y los hábitos del pensamiento. Por eso es que la pobreza es una enfermedad. La naturaleza se convierte en enfermedad fijando de manera permanente los hábitos de pensamiento de todos aquellos que aceptan la pobreza como una circunstancia inevitable. A través de esta misma ley del compás hipnótico, la naturaleza también fijará de manera permanente los pensamientos positivos de la opulencia y la prosperidad.
Quizás comprendas mejor el principio operativo del compás hipnótico si te digo que su función es fijar de manera permanente todos los hábitos, ya sean mentales o físicos. Si tu mente le teme a la pobreza, tu mente atraerá la pobreza. Si tu mente exige opulencia y espera obtenerla, tu mente atraerá los equivalentes físicos y financieros de la opulencia. Esto concuerda con una inmutable ley de la naturaleza. El escritor de esa frase de la Biblia, sea lo que sea que un hombre siembre, eso tendrá que recoger, ¿tenía en mente esta ley de la naturaleza? No podía tener otra cosa en mente. La afirmación es correcta. Puedes ver evidencia de su verdad en todas las relaciones humanas. Y por eso es que el hombre que adquiere el hábito de la indecisión en la vida debe aceptar lo que la vida le otorgue. ¿Es eso cierto? Es absolutamente correcto. La vida le paga al indeciso su propio precio bajo sus propios términos. El no indeciso hace que la vida pague bajo sus propios términos. ¿Acaso el asunto de la moraleja entra en lo que obtenemos de la vida? Sin duda, pero solo por la razón de que nuestras moralejas influyen en nuestros pensamientos. Nadie puede adquirir lo que quiere de la vida solamente siendo bueno, si eso es lo que quieres saber. Creo que no. Veo lo que quiere decir. Todos estamos donde estamos y somos lo que somos por nuestras propias acciones. No, no exactamente. Estás donde estás y eres lo que eres por tus pensamientos y tus acciones. Entonces no existe tal realidad como la suerte, ¿o sí? Definitivamente no. Las circunstancias que las personas no comprenden se clasifican bajo el título de suerte. Detrás de cada realidad existe una causa. A menudo la causa se aleja tanto del efecto que la circunstancia puede explicarse atribuyéndosela solamente a la suerte. La naturaleza no reconoce ninguna ley como la suerte. Es una hipótesis creada por el hombre con la cual explica aquello que no comprende. Los términos suerte y milagro son hermanos gemelos. Ninguno de ellos es real excepto en la imaginación de las personas. Ambos se utilizan para explicar lo que las personas no comprenden. Recuerda esto. Todo lo que es real es susceptible de probarse. Ten en mente esta verdad y te convertirás en un pensador más acertado. ¿Qué es más importante? ¿Nuestros pensamientos o nuestras acciones? Todas las acciones siguen a los pensamientos. No puede haber acciones sin haber sido concebidas primero en el pensamiento. Además, todos los pensamientos tienden a revertirse en su contraparte física, pero están obligados a hacerlo. Eso me recuerda a pedirle que me hable más sobre usted, Su Majestad, en donde, además de las mentes de las personas, habita y opera. Opero donde quiera que exista algo que pueda controlar y apropiarme. Como te había dicho, soy la parte negativa del electrón de la materia. Soy la explosión en el relámpago. Soy el dolor en la enfermedad y en el sufrimiento físico. Soy el general invisible en la guerra. Soy el comisario desconocido de la pobreza y la hambruna. Soy el extraordinario verdugo en la muerte. Soy el que inspira el deseo por la carne. Soy el creador de los celos, la envidia y la avaricia. Soy el instigador de miedo. Soy el genio que convierte los logros de los científicos en instrumentos de muerte. Soy el destructor de la armonía en todas las relaciones humanas. Soy la antítesis de la justicia. Soy la fuerza impulsora de toda inmoralidad. Soy el estancamiento de todo el bien. Soy la ansiedad, el suspenso, la superstición y la locura. Soy el destructor de la esperanza y la fe. Soy el que inspira de las murmuraciones destructivas y del escándalo. Soy el desmotivador de la libertad y del pensamiento independiente. En resumen, soy el creador de toda forma de miseria humana, el instigador de la desmotivación y de la frustración.
¿Y no le llama a eso frío y cruel? Yo le llamo definitivo y confiable. La depresión mundial rompió los hábitos de los hombres en todas partes y redistribuyó las fuentes de oportunidad en todos los ámbitos de la vida a una escala sin precedentes. El atenuante con el que el indeciso trata de explicar su indeseable posición es el reclamo de que el mundo no ofrece oportunidades. En cambio, los no indecisos no esperan a que la oportunidad sea colocada en su camino. Ellos crean la oportunidad que se ajuste a sus deseos y exigencias en la vida. ¿Los no indecisos son lo suficientemente inteligentes para evitar la influencia del compás hipnótico? Nadie es lo suficientemente inteligente para evitar la influencia del compás hipnótico. Es como si se pudiera evitar fácilmente la influencia de la ley de gravedad. La ley del compás hipnótico fija de manera permanente los pensamientos dominantes de los hombres, sean indecisos o no indecisos. No hay razón para que un no indeciso quisiera evitar la influencia del compás hipnótico porque le es favorable. Le ayuda a convertir sus principales objetivos, planes y propósitos en sus réplicas físicas. Fija sus hábitos de pensamiento y los hace permanentes. Solo el indeciso querría evitar la influencia del compás hipnótico. La mayor parte de mi vida adulta he sido un indeciso. ¿Cómo es que escapé a ser arrastrado por el remolino del compás hipnótico? No has escapado. La mayor parte de tus pensamientos y deseos dominantes desde que alcanzaste la vida adulta ha sido un deseo bien definido y decidido por entender todas las potencialidades de la mente. Quizá divagaste en pensamientos de menor importancia, pero no lo hiciste con este deseo. Por no haber divagado, estás ahora registrando un documento que te brinda exactamente lo que tus pensamientos dominantes exigían de la vida. ¿Por qué su oposición no utiliza el compás hipnótico para hacer permanentes nuestros pensamientos más altos y nuestras acciones más nobles? ¿Por qué su oposición le permite utilizar esta maravillosa fuerza como un medio para atrapar a las personas en una red de maldad tejida por sus propios pensamientos y acciones? ¿Por qué su oposición no lo aventaja atrayendo a las personas con pensamientos que las solidifique y las aleje de su influencia? La ley del compás hipnótico está al alcance de todo aquel que la utilice. Yo hago uso de ella de manera más efectiva que mi oposición, porque yo les ofrezco a las personas sobornos más atractivos para que piensen mi tipo de pensamientos y se entreguen a mi tipo de acciones. En otras palabras, usted controla a las personas haciéndoles atractivos los pensamientos negativos y las acciones destructivas. ¿Es correcto? Esa es la idea, exactamente. Gracias por escuchar este capítulo de Burlar al Diablo. Si te gustó y te gustaría escuchar el siguiente capítulo antes de que salga al público en general, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y envíanos una captura a nuestro correo electrónico donde muestra que has compartido este video con tus seguidores y recibirás una liga con el siguiente capítulo disponible antes que los demás.